y era un montañista experimentado. Quedó atrapado entre la roca y la pared del cañón. Así fue como pasó una segunda noche, ¿no? Y para la siguiente mañana la situación empezaba a volverse crítica. Muy buenas gente bella, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Facundo Vera y estoy acá en este segundo video del canal en el que vamos a contar un montón de historias, ¿ok? Historias oscuras, historias graciosas, historias románticas, historias de todo tipo. Les voy a dejar en la descripción mi mail para que puedan enviar historias que crean de que son interesantes, de que sean particulares, si fueron partícipes de algo oscuro, de algo paranormal, de la historia de amor de su pareja, con su pareja, bueno, en fin. Cualquier tipo de historia que crean que pueda llegar a ser interesante y que quieran que sea contada, este es el lugar. Pero en fin, no los quiero aburrir más. Vamos a ir a esta segunda historia que vamos a leer. Esta historia es una historia verídica, que hay libros y hay películas, pero si no la conocen la van a escuchar por primera vez de mi voz de este video. Y bueno, nada, vamos a ello, ¿ok? Gente, antes de esto, no se olviden suscribirse al canal, darle like, comenten, ¿ok? Compartan si les gustó esto con sus amigos, con sus allegados, con sus familiares. Así este canal sigue creciendo y cada vez somos más. Segunda historia. Vamos, let's go. La mañana del 26 de abril de 2003, Aaron Ralston se despertó muy temprano, a eso de las 6 a.m. Era sábado, el clima era bueno, y tenía planeado pasar el día explorando un cañón remoto del desierto del oeste de Estados Unidos. Ralston tenía 27 años y era un montañista experimentado. Había pasado años recorriendo montañas, escalando y atravesando terrenos difíciles. Para él, salir solo a la naturaleza no era algo extraño. Ese día condujo varias horas hasta ¿cómo se lee esto? Canyonlands National Park, en el estado de Utah. ¿Alguien estuvo ahí alguna vez? Yo creo que me hago una idea. ¿Es esto como tipo desierto, todo medio rojizo? ¿Puede ser que sea eso? No lo sé. En fin, vamos a seguir. Su destino era Blue John Canyon, el cañón azul de John. Blue John Canyon, un cañón estrecho y poco transitado conocido por sus paredes de roca y pasajes angostos. Me imagino que tenés que ir súper preparado para ir a un lugar así, ¿no? Como había hecho muchas otras veces, Ralston salió sin avisar exactamente dónde estaría. Error. Estacionó su camioneta cerca de la entrada del cañón, se puso la mochila y empezó a caminar. Blue John Canyon es un lugar silencioso. Las paredes de piedra se elevan a ambos lados, formando pasillos estrechos que en algunos puntos apenas permiten el paso de una persona. A medida que Ralston avanzaba, el cañón se hacía cada vez más profundo y angosto. En algunos tramos tenía que descender por rocas o deslizarse entre paredes de piedra. Era el tipo de terreno que buscaba. Técnico, desafiante, aislado. Durante varias horas avanzó sin problemas, hasta que llegó a un tramo particularmente estrecho del cañón. ¿Por qué se le dice cañón a esto? Perdón, preguntas que me hago yo. A ver si me las pueden responder. Allí había una roca grande encajada entre las paredes. Era algo común en ese tipo de formaciones. Bloques que se desprenden con el tiempo y quedan atrapados entre las paredes del cañón. Ralston decidió usar esa roca como apoyo para descender al siguiente nivel. Cuando puso el peso de su brazo sobre ella, ocurrió algo inesperado. La roca se destrabó. Es el peor miedo de un montañista, creo. Pisar sobre algo que pensás que es estable y que se vaya a la mierda. Él, junto al bloque, cayeron unos metros. Y en ese movimiento, el brazo derecho de Ralston quedó atrapado entre la roca y la pared del cañón. Ralston gritó del dolor de la presión que esta roca le ocasionó. Y una mancha de sangre en la pared del cañón era prueba de los centímetros que su brazo junto a la piedra se habían deslizado por la pared del cañón. ¡Ah, qué dolor! Yo me caigo y ya me duele todo. Imagínate una piedra arrastrándote con el brazo. ¡Ah! Ante el dolor, respiró para calmarse y contempló la situación por unos segundos. Intentó tirar del brazo hacia atrás, pero no se movía. Empujó la roca con el otro brazo, pero nada. Intentó cambiar de posición buscando algún ángulo que liberara el brazo, pero el resultado era siempre el mismo. El brazo estaba completamente inmovilizado. Así fue como la desesperación empezó a apoderarse de él. En las próximas horas, Ralston pensó que podría resolverlo. Intentó mover la roca utilizando su propio peso
intentó hacer palanca, intentó escalar la pared del cañón para liberar la presión, pero el bloque no se movía. La piedra pesaba cientos de kilos. Luego de unas horas, el sol del desierto empezó a descender. Y ahí fue cuando comprendió algo que no había considerado hasta entonces. Nadie sabía dónde se podía encontrar exactamente. Claro, solo en el medio del desierto, en un pasillito, o sea, nadie va ahí. ¿Quién va ahí? Él nomás. Debe haber más gente que hace este tipo de excursiones, ¿no? Pero no es para todo el mundo. Tiene que ser alguien experimentado, ¿no? Él gritó en reiteradas ocasiones para ver si el eco de estas paredes haría llegar sus gritos a alguna persona que estuviese en la zona. Pero la realidad era que muy pocos excursionistas experimentados llegaban hasta donde él se encontraba. Cuando cayó la noche, el frío del desierto empezó a sentirse dentro del cañón. Ralston estaba solo en la oscuridad. Su brazo seguía atrapado bajo la roca y fue entonces que revisó lo que tenía en la mochila. Alrededor de 1 litro de agua, 2 barras energéticas. ¿Qué era esto? Parece otra cosa. Una cámara de video, una cuerda y una pequeña navaja multiuso. Para 2003 igual que tenga una cámara de video me parece increíble. Pero no tenía nada que pudiera mover una roca de ese tamaño. Se le ocurrieron ideas, pero ante la oscuridad que se apoderaba del desierto, decidió que seguiría al amanecer con los primeros rayos del sol. Re tranquilo el chabón igual, ahí atrapado con un brazo, pasar toda una noche. Intentó descansar lo mejor posible, sentado en el suelo del cañón, pero el brazo atrapado hacía imposible cualquier posición cómoda. Con la luz de la mañana, y apenas con unas pocas horas de descanso, volvió a intentar liberar el brazo. Pero esta vez probó distintas estrategias. Intentó usar su cuerda para hacer palanca, intentó tallar partes de la roca con la navaja, intentó mover el bloque empujándolo con todo su peso. Nada funcionaba. Qué desesperación, hermano. El cañón permanecía en silencio, y ante la situación que parecía extenderse más de lo esperado, decidió racionar el agua con cuidado, unos pequeños sorbos cada cierto tiempo. Lo mismo hizo con las barras energéticas. Sabía que tenía que hacer que todo durara lo máximo posible. Cuando recuperaba fuerzas, volvía a intentar las mismas técnicas y algunas distintas, pero nada cambiaba. El brazo, ya completamente adormecido, permanecía atrapado. A los 15 minutos ya el brazo ahí dormido, ya no sentís nada, me imagino. Entre el dolor y entre que está atascado con una roca. Así fue como pasó una segunda noche, ¿no? Y para la siguiente mañana la situación empezaba a volverse crítica. La comida casi se había terminado. Bueno, la comida, barritas energéticas, no sé qué tanto te puede salvar eso. Y tan solo le quedaban unos pocos sorbos de agua. Ralston comenzó a grabar mensajes con su cámara de video. Se dirigía a sus padres, a su hermana, a sus amigos. En los videos explicaba lo que había ocurrido. También grababa el entorno del cañón y la roca que atrapaba su brazo. No sabía si alguien encontraría esas grabaciones algún día. El chabón ya se estaba dando por vencido, ¿no? Para el cuarto día, no, un montón de días, chabón. Para el cuarto día, el calor del desierto cuando salía el sol y el frío por la noche empezaron a debilitarlo. Sin agua, la deshidratación avanzaba rápidamente. Ralston seguía intentando mover la roca cada cierto tiempo, pero sin éxito. La posibilidad de que alguien pasara por allí y escuchara sus gritos eran mínimas. Ya no sentía prácticamente fuerzas, ni siquiera para gritar. La mañana del quinto día, Ralston tomó una decisión. Durante los días anteriores había considerado una posibilidad extrema, un pensamiento que venía en su mente y había elegido siempre descartar. Pero en ese momento ya no quedaban muchas alternativas. Así empezó, si fue el sábado, al quinto día, domingo, lunes, martes, miércoles, ¿a quién va a ir a un cañón un jueves? Porque un fin de te puedes encontrar a alguien que otro loco como él que ande por ahí. Loco, lo digo de un lado que yo no hago este tipo de cosas, pero bueno, la gente que le gusta, me imagino que no es algo de locos, pero es una actividad extrema. Pero claro, un jueves, ¿a quién va a haber un jueves por ahí? El brazo seguía atrapado bajo la roca. No había rescate en camino, el agua y la comida se habían terminado. Si quería salir del cañón, solo quedaba una opción. Utilizando la pequeña navaja multiuso que llevaba en la mochila, Ralston decidió comenzar a amputarse su propio brazo derecho. El proceso fue tremendamente doloroso y tomó bastante tiempo. No, claro, me imagino, si es una navaja, cortate el brazo. ¿Sabes cuánto demorás? Andás a ver si está muy afilada también, ¿no? Pero finalmente logró liberarse de la roca.
Después de 5 días atrapado en el cañón, Aaron Ralston estaba libre. Librarse de la roca era solo el comienzo. Ralston todavía tenía que salir del cañón. Débil, deshidratado y perdiendo sangre, improvisó un torniquete para detener la hemorragia. ¿Un torniquete qué viene a ser? Un tornillo me suena a torniquete. Como debe ser como, ¿no? Como atarse para detener que siga saliendo sangre. Escaló como pudo, comenzó a caminar. Durante horas atravesó el terreno rocoso del desierto. En un punto tuvo que descender un tramo vertical del cañón utilizando una cuerda y finalmente, después de recorrer varios kilómetros, se encontró con un grupo de excursionistas. Ellos avisaron a los equipos de rescate y poco después un helicóptero llegó para trasladarlo a un hospital. Por fin, todo había terminado. Aaron Ralston sobrevivió, con el tiempo volvió a escalar montañas y a practicar actividades al aire libre, con un brazo menos, claramente. Su historia fue publicada en el libro Between a Rock and a Hard Place. Qué inglés, ¿eh? Años después también fue llevada al cine en la película 127 horas. Esa sí la vi, de ahí conozco la historia. Una historia de supervivencia y una decisión que no muchos habrían logrado tomar. ¡Wow! Qué locura estar en esa situación de desesperación. Claro, es vida o muerte ahí, literal. Aparte no sabes también si te cortás el brazo, si realmente, imagínate que empezás a desangrar como loco, no sé, te desmayás. Al final tampoco era una decisión que era seguro que hubiese salido bien, podría haber salido mal también, ¿no? Pero 5 días y ya los últimos momentos sin agua, sin comer, sin nada, debilitado por el frío, por el calor, tomar ese tipo de decisión y encima salir y lograr, porque no era solo amputarse el brazo, boludo, era caminar kilómetros, lograr encontrar a alguien, o sea, locura. Una historia bastante fuerte, bastante complicada. A la gente que le da impresión, me imagino que al momento de cortar ahí todo diciendo, se voy a sacar este video de mierda. Pero bueno, una decisión difícil, pero que al final tuvo su final feliz. Y nada, yo creo que ustedes hubiesen tomado esa decisión. Yo no sé si ni me hubiese cruzado por la cabeza cortarme el brazo. No sé, hay que estar en ese lugar, ¿eh? Heavy, heavy. Pero bueno, gente, espero que les haya gustado esta historia. Recuerden suscribirse al canal, darle like, comenten si ya conocían esa historia, si habían visto la peli, si habían leído este libro o si alguna vez habían escuchado en algún lugar esta historia. Pero bueno, es una historia verídica. Vayan a ver la peli, se las recomiendo, aunque ya conocen qué es lo que pasó. Se vive mucho más tensa la situación ahí porque ves todo, ves cómo se corta el brazo y todo esto. A la gente que le da impresión, no la vea. Nada, igual no recuerdo mucho la peli si muestran exactamente ese momento, como muestran que se está cortando, pero no sé si te muestran bien ahí todo saliendo, toda la carne cortándose. Anyways, gente, hasta acá llegamos. Nos vemos en un próximo video, en una nueva historia. Recuerden que si tienen historias interesantes para contar, mándenmelas, que yo con mucho gusto las voy a leer. Nos vemos en un próximo video. Chau.